milicias y los muchachos de la Legión Infernal reaccionaron inmediatamente rodeando amenazadoramente la casa de Cisneros, mientras Belgrano perdía su tranquilidad habitual diciendo: juro a la patria y a mis compañeros que hacia las 3 de la tarde del día de mañana el virrey no ha renunciado, lo arrojaremos por las ventanas de la fortaleza. No hizo falta. Cisneros, calculando la altura, renunció y finalmente, el 25 de mayo, quedó formada la primera junta de gobierno de la que Belgrano será uno de sus vocales. La junta encomendó a Belgrano la difícil tarea de extender la revolución al Paraguay. Mientras su primo, Juan José Castelli, encabezaba una misión militar al Alto Perú y decretaba la libertad y la igualdad de derechos para los habitantes originarios, el fin del tributo y los servicios personales, Belgrano hacía lo propio con los naturales de las misiones. Redactó las bases del primer proyecto constitucional del Río de la Plata, el reglamento para el régimen político y administrativo y reforma de los 30 pueblos de las misiones, firmado el 30 de diciembre en el campamento de Tacuarí. Allí Belgrano establecía que los habitantes originarios eran libres y gozaban de los mismos derechos que los habitantes de Buenos Aires, quedando habilitados para ejercer cualquier cargo y empleo públicos. Decretaba la pena de muerte para los patrones que apliquen castigos corporales a sus trabajadores. Obligaba a plantar 5 nuevos árboles por cada uno que se derribe. Estableció un impuesto especial a la exportación de la hierba, destinando el dinero recaudado a un fondo especial para la construcción y mantenimiento de escuelas. En Buenos Aires, un poder ejecutivo de 3 miembros había reemplazado a la Junta Grande. El Triunvirato veía con gran preocupación lo que pasaba en el litoral y tenía información sobre la posibilidad de que los ataques podían extenderse hasta los propios límites de la capital. Los triunviros decidieron encargarle a Belgrano partir hacia Rosario con un cuerpo de ejército para frenar los ataques españoles. Durante 10 días va y viene preparando las tropas, las provisiones y todo lo necesario para la campaña, hasta que parte en enero de 1812 y logra controlar las agresiones de los enemigos e instalar 2 baterías en las barrancas del Paraná, a las que llamó Libertad e Independencia. A Belgrano le molestaba mucho y le parecía absurdo que los ejércitos patriotas siguieran usando las mismas banderas y símbolos que los enemigos españoles. Estando en Rosario, camino a hacerse cargo de la conducción del Ejército del Norte, pidió al Triunvirato que los soldados pudieran usar una escarapela como distintivo. Y así, el 18 de febrero de 1812, se creaba una escarapela de 2 colores, blanco y azul celeste, quedando abolida la roja con que antiguamente se distinguía. Manuel Belgrano se entusiasmó y le escribió al Triunvirato anunciándole que el día 23 de febrero de 1812 entregó las escarapelas a sus tropas para que acaben de confirmar a nuestros enemigos de la firme resolución en que estamos de sostener la independencia de la América. Unos días después, el 27 de febrero de 1812, hizo formar a sus tropas frente a una bandera con los colores de la escarapela y jurarle fidelidad. Todo parece indicar que la primera bandera tenía 2 franjas verticales, una blanca y una celeste, como la del Ejército de los Andes que usará San Martín en sus campañas libertadoras. En Buenos Aires y el litoral, a partir de 1813, la bandera cambia de forma y comienza a usarse una con 3 franjas horizontales, celeste, blanca y celeste. Estos eran los colores de la Casa de Borbón, a la que pertenecía Fernando VII, y la adopción de esos colores parecía ser una estratégica demostración de fidelidad al rey cautivo. El Triunvirato se opuso a la creación de la bandera, y a través de su secretario, Bernardino Rivadavia, le ordenó por carta a Belgrano guardar esa bandera y seguir usando la española. Pero la carta no llegó a tiempo, y Belgrano siguió usando la flamante bandera nacional. ¿Por qué reaccionaron así las autoridades porteñas? Porque los poderosos de Buenos Aires sabían que Inglaterra, principal comprador de nuestros productos, que ahora era aliada de España contra Napoleón, le había comunicado al Triunvirato, a través del embajador en Río de Janeiro, Lord Stranford, que no aprobaría ningún intento independentista y el uso de una bandera propia era una clara señal de voluntad de separarnos de España. Finalmente Belgrano pudo seguir su camino y hacerse cargo del Ejército del Norte, si se podía llamar ejército a ese grupo de hombres desarmados y mal alimentados.
Los soldados de los ejércitos patriotas, provenientes de los sectores populares, llevaban una vida muy sacrificada. Pasaban años sin ver a sus familias y meses sin cobrar sus sueldos. Enfrentaban al enemigo arriesgando permanentemente sus vidas. Estando en su cuartel general de Jujuy, Belgrano recibió de sus espías informaciones muy precisas sobre el avance de un poderoso ejército español desde el norte al mando de Pío Tristán. Teniendo en cuenta la disparidad de las fuerzas, Belgrano decidió usar la inteligencia y ordenó, el 29 de julio de 1812, a través de un durísimo bando, la retirada general de toda la población. La orden era contundente. Había que dejarle la tierra arrasada al ejército enemigo que venía sediento y hambriento tras cruzar los desiertos y las quebradas. No había que dejar nada, ni alimentos, ni animales de transporte, ni objetos de hierro. Belgrano desconfiaba profundamente de los terratenientes y grandes comerciantes locales, a los que llamaba los desnaturalizados que viven entre nosotros. Tenía datos precisos de que ya estaban en contacto con la avanzada española para hacer negocios con las probables nuevas autoridades de las que habían recibido la garantía de respetar sus propiedades. Belgrano no les dejó alternativa. O quemaban todo y se plegaban al éxodo, o los fusilaban. El resto de la población colaboró fervientemente con la causa revolucionaria, perdiendo lo poco que tenían, que para ellos era todo. Aquel impresionante operativo comenzó a principios de agosto de 1812. Allí iba Belgrano, con todo el pueblo jujeño, con el enemigo a sus espaldas, llevando todo lo que podía ser transportado en carretas, llamas, mulas y caballos. Las cosechas fueron quemadas y en las calles de Jujuy ardieron los objetos que no podían ser transportados. Solo quedó la desolación y el desierto. Eso fue lo que encontraron las fuerzas realistas de Tristán cuando llegaron pensando en saquear la ciudad, alimentarse, reponer animales y descansar. Fue la victoria contundente del pueblo jujeño conducido por Belgrano y una derrota vergonzosa para el ejército que venía de luchar contra Napoleón en España. El éxodo jujeño se hizo en tiempo récord. En 5 días se cubrieron 250 kilómetros y poco después la marea humana llegaba a Tucumán. Al llegar allí, el pueblo tucumano le solicitó formalmente a Belgrano que se quedara para enfrentar a los realistas. Por primera y única vez, Belgrano desobedeció a las autoridades que querían obligarlo a bajar a Montevideo para combatir a Artigas, y el 24 de septiembre de 1812 obtuvo el importantísimo triunfo de Tucumán. Animados por la victoria, Belgrano y su gente persiguieron a los realistas hasta Salta, derrotándolos el 20 de febrero de 1813. Por aquel entonces, comenzaban en Buenos Aires las sesiones de la Asamblea General Constituyente, que con delegados de las diferentes intendencias del virreinato se proponía declarar la independencia y sancionar una constitución. Pero Carlos María de Alvear, presidente de la Asamblea y representante de los intereses porteños obedientes a Inglaterra, logró que se aprobaran los símbolos patrios, como el himno, la carapela, la moneda y la bandera. Pero evitó que se declarara la independencia, que se redactara una constitución, temiendo la influencia de las ideas republicanas y federales propuestas por Artigas y su gente. Aquella asamblea del año 13 le otorgó a Belgrano 40.000 pesos oro, aproximadamente $1,5 millones al día de hoy, en premio por sus victorias de Salta y Tucumán. Belgrano, que estaba pasando una muy mala situación económica, decidió, sin embargo, preocupado por la educación popular, donar ese dinero para que sea usado en la construcción de 4 escuelas en distintos lugares del país. Fiel a su costumbre de ocuparse a fondo de las cosas, Belgrano aportó un reglamento para las futuras escuelas que establecía, entre otras cosas, destinar fondos suficientes para la compra de papel, tinta y libros para todos los alumnos.